incluso te digo, porque esto es parte de la Argentina y es así, Sí. hay cineastas en Buenos Aires que dicen, pero nosotros no queremos que crezca el cine del interior, o que queremos la guita acá. Por supuesto. Esas cosas pasan, a mí me lo han dicho en la cara. Y fue un tema de discusión en la ley en la ley federal. Claro, una ley. Bueno, y los tipos te dicen, a mí no me sirve que Neuquén filme o el Chaco filme. Entonces, todo ese sector con todas esas diversidades, de golpe se juntó. Sí. ¿Qué nos juntó? Como diría Borges, no nos gustó el amor, no el amor, sino el espanto. Sí. Y bueno, con esa situación que se ha dado, habrá que salir quizá más fortalecido. Yo no sé si es así, pero a veces pienso que quizás esto sea una enseñanza para justamente darnos cuenta de lo que teníamos y que hoy se está perdiendo, ¿no? Sí. ¿Cómo ves vos el pulso de los cineastas regionales? Bueno, estuviste ayer con Marcelo Pérez y un colectivo de realizadores y audiovisualistas regionales, estuvieron reunidos en Resistencia. Contame un poco sobre esa reunión, Camilo. Vos sabés que yo no estuve en la reunión, no fui a la reunión, pero fue Marcelo, bueno, me contó un poco. Me parece que tenemos que tomar un tanto del ejemplo del Chaco. Ellos juntaron a realizadores de cine, pero también juntaron a actores, juntaron a músicos, estuvieron charlando sobre esta problemática, salieron con un comunicado de apoyo a lo que fue la asamblea que se hizo en Buenos Aires en todos sus puntos. Esto, pedir la exigencia de que renuncie Abeluto, el ministro de Cultura, pedir que el cine efectivamente se federalice, que no se toquen los fondos del Instituto Nacional de Cine, y me parece que en eso Corrientes viene un escalón debajo y tenemos que ver la manera de lograr juntar a todos esos sectores. Yo sé que es difícil porque es complicado. Sí, nosotros lo decíamos justamente con tus producciones, ¿no? Profeta en otras tierras. A veces, diría, claro, me he tenido que ir a filmar al Chaco muchas veces, con mucho orgullo, porque el Chaco nos trató siempre muy bien. Y fuera del país. Y fuera del país también. Corrientes siempre es un poco esquiva a estas cuestiones. Es como que le cuesta, no sé, porque de la estructura cultural, no de la cultura del pueblo, claro eso. Sí. Pero la estructura institucional le cuesta esto, generar una cultura hecha por todos para todos. Ellos están en quizá producir un evento determinado para que en ese momento el pueblo consuma y a otra cosa mariposa, digamos. Fíjate vos que una cosa que siempre hablamos con Joaquín, ahora que se vienen las elecciones municipales, luego las legislativas y toda esa basofia de eleccionaria, siempre decimos con Joaquín, llegan a los liberales en el área cultural y artística. Sí. Es complicada Corrientes. Pues la batalla cultural en Corrientes es difícil. Yo nunca me olvido y siempre me acuerdo de que Isidro Velázquez yo no la pude estrenar en Corrientes. Sí. Y se pudo estrenar en el Chaco y estuvo 6 meses en cartelera. Pero la temática sobrepasó lo que podía tolerar Corrientes. Y una vez se lo dije a un funcionario y le digo, ¿y por qué no se trajo Velázquez? Y me dice, hay 2 opciones, dice, negligencia o cuestiones políticas. Me lo dijo el funcionario. Entonces yo le digo, ¿y cuál fue de las 2? Y me dijo, yo me inclino porque fue de negligencia, me dice. Pero yo todavía sospecho que fue por cuestiones políticas. O sea, Corrientes es como que le cuesta aceptar esa otra mirada. Sí. Esa mirada popular. Bueno, lo que costó poner el monumento a Andresito en la Costanera Sur. Sí. Es una lucha de 6, 7 años y por parte... con barbaridades dichas de por medio, un montón de mentiras, incluso historiadores que ahora han cambiado el discurso después que se instaló el monumento y el personaje, pero es como que Corrientes se resiste. Y no son mayorías, son minorías, pero con mucha influencia. Sí, obviamente, son lo que en este momento tienen los hilos de la cultura y la historia en Corrientes en este momento. Te corrijo, lo tuvieron siempre, no en este momento. No, sí, no. Siempre. Y yo creo que eso es hereditario el mandato, ya me parece, en esos sectores. Es cultural. Sí, y lo venimos hablando hace mucho. Ahora justo estaba leyendo acá una noticia en un portal que en La Cruz, algo también de lo tanto que se resiste en la cultura correntina es la cultura guaraní. Claro. Y bueno, y esta amalgama que se llegó a lograr entre los jesuitas y los guaraníes, ¿no? Que llegaron en verdad a pensar que, y muchos reflejan a veces en su mente, que era la utopía de Tomás Moro, traducido.
Extraordinario. Llegaron a crear no sé si llamarlo estado, pero un sistema de vida que era una armonía total. Total, sí, extraordinario. Extraordinario. Y bueno, hoy estuve leyendo acá, estoy leyendo obviamente, y voy a leer que ahí en la Cruz, el intendente Maidana, a las 16 horas, hoy realizó un acto en la escuela 125 frente a la plaza más antigua del pueblo, donde, bueno, obviamente hablaba de esto, ¿no? Que nuestro pueblo ha pasado del esplendor de la época de los guaraníes y ahora se está restableciendo. Estamos apuntando a su crecimiento como cuestión de fondos, mejor infraestructura, servicios, gestionando, y obviamente el programa que están trabajando se llama Las Misiones Jesuíticas Volviendo al Esplendor. Mira, ¿no? Interesante, Esa cultura se fue desenterrando, ¿no? Lo de Andresito fue Sí, claro. una de las grandes paladas, podríamos decir, creo que se hizo en la historia correntina, que todavía, obviamente, con recelo. Totalmente. En algunos sectores, capaz que llega una discusión y a alguno le explota el bobo. Pero agrandó la grieta ahí. Sí, porque sí, ahí sí. no había grieta porque sencillamente estaba todo escondido. Sí, sí. Pero resulta que teníamos flor de prócer ahí tapadito. Sí, sí, no, Se lo sí. tenían bien guardado. Sí, aparte no era un gringuito. No, No era un si gringuito. hubiera sido gringo, bueno, por ahí. Sí, pasaba. No, y aparte yo creo que después del reconocimiento que tuvo Cristina Fernández de Kirchner en, Sí, en su mandato, con respecto a Andresito, de subirlo en su cargo como General de la Nación. Un hecho que en verdad algunos lo deben tener sellado en el cuero ahora y le debe estar ardiendo todavía. Sí, todavía sí, porque se resisten, ¿viste? Sí. Esto de la cruz que decís es interesante. Ahí deben saber algunos que están escuchando. Fue invadida por los portugueses en 1817. Arrasaron todos los pueblos de las misiones jesuíticas justamente con la idea de que esos pueblos no apoyaran a Andresito en su lucha. Por eso fueron destruidos esos pueblos, porque lo que no querían es que engrosaran los ejércitos de Andresito Artigas. Ese fue el objetivo. Sí, aparte los guaraníes originariamente siempre se han resistido a esta invasión cultural, Claro. ¿no? De querer apropiarse, obviamente, de su estilo de vida. De su identidad, De incluso. su identidad, Fíjate sí. que el gran respeto que tuvieron los españoles, en ese caso los jesuitas, fue respetarle el idioma Sí. y las creencias. Si bien se ayornaron un poco a lo cristiano, pero seguían siendo sus referencias ideológicas, seguía siendo su idioma, no se cambió todo eso, y entonces hubo una convivencia que no toleraron los guaraníes de los portugueses, la esclavitud. Sí. Los portugueses venían a tomarlo como esclavo. Bueno, ese era el límite, digamos. El guaraní era un tipo que no toleraba la esclavitud, Sí. lo cual habla muy bien como pueblo Sí. de los guaraníes. Sí. Fíjate que los guaraníes se suman a las luchas libertarias de América Latina sin ningún problema, pero era por la lucha de la libertad, no era por la esclavitud. Estamos hablando de dos proyectos distintos. El otro día, leyendo a Felipe Piña el libro de Belgrano, me encontré con una novedad. En los ejércitos de Corrientes, al mando de Bedoya, destruyen el pueblo de las Garzas, indígena, porque tenían miedo de que apoyaran la causa de José Artigas. Que fue una mortandad. Una por no masacre. ser- masacre. Ese pueblo no se levantó más. No, mataron hasta niños. Niños, sí. un desastre, ahí cerca de Salada. Sí. Bueno, en 1811, o sea, 7 años antes de la masacre, pasó por ahí Belgrano. Me desayuné el otro día leyendo el libro Ajá. de Piña. Y Belgrano deja un texto hermoso donde él dice: pasé por el pueblo de Garzas y sumé muchos hombres allí con sus lanzas y sus chuzas, que se sumaron al ejército que va para Paraguay de la revolución, y lo único que necesitamos es alguien que nos traduzca su idioma, que trabaje con nosotros para que ellos se sumen al ejército. Sumaron hombres al ejército libertador, ese mismo pueblo que 7 años después iba a ser masacrado por el ejército de los capitalinos de Corrientes, digamos, de los correntinos al mando de Bedoya, por la duda si apoyarían a Andresito, y seguramente lo iban a apoyar, pero ¿qué te quiero decir? Gente que no tenía problema de sumarse a la revolución Y a la lucha. y a la lucha, Siempre, y a poner sí. el pecho por ese proyecto revolucionario en marcha, ¿no? Siempre que esté en peligro su libertad. Claro,
Que era algo, podríamos decir que algo sagrado para... Totalmente, sí, no negociaban. Sí. Eso no estaba en negociación. Por eso fueron muy hábiles, me parece a mí, lo de los jesuitas. Sí. Tipo, le permitieron todas sus libertades, digamos. Eso estaba muy bien. Pero te quiero decir que Belgrano habló muy bien de ese pueblo. Yo no tenía este dato, me lo acabo de desayunar. Y 7 años después, ese pueblo fue masacrado por los ejércitos de la ciudad de Corrientes, donde no dejaron absolutamente nada. Ese pueblo no se levantó nunca más, de hecho. No. Y quedó en la historia. Y quedó en la historia, al punto de que cuando Andresito ingresa a la ciudad, Andrés Artigas, la ciudad de Corrientes cree, los habitantes más ilustres, que venía a vengarse de la masacre del pueblo de las Garzas, que era indígena. Sí. Y Andrés tuvo el gran gesto de ni siquiera vengar a nadie, dio una vuelta por la plaza, se fue a oír misa, y fue una humillación simbólica, porque no hizo absolutamente desarmado. Sí. Una cosa increíble, realmente. El ejemplo de Andresito es de una pureza humana extraordinaria. Yo me canso de repetirlo, es un personaje fantástico en nuestra historia. Quizá por eso cuesta tanto que algunos sectores lo terminen de aceptar, ¿viste? Sí. Aparte, sobre todo, no su enalteza como persona en sus acciones, sino su origen. Y su origen jode, sí. En verdad que sí. ese es el gran problema, me parece. Y todavía hoy te encontrás con algún argentino que dice negro de mierda. O Sí. sea, y así, esa es una macana, ¿viste? Sí. ¿Eh? Checopar. Claro, ¿viste? Sí. La cosa racista, loco. Aparte son profundamente racistas, ¿viste? Sí. Además de todo, de la cuestión económica, ellos son profundamente racistas. Hay que decir la cosa. Que alguien le rompió la nariz a Checo. Y bueno. Y todo tiene un límite, ¿viste? La sí. paciencia tiene un límite. Sí. Todas las presentaciones, Y sí, pero y con esos comentarios mirá, va a tener que pasear desnudo por toda la Argentina más o menos para que le vuelvan a abrir un teatro, porque en verdad es totalmente una incoherencia cultural y democrática, porque seguimos pensando y seguimos trabajando porque la cultura y la democracia sigan en la Argentina. Totalmente. No, y aceptar la diversidad. Sí, Es lo que no aceptan, sí, ¿viste? sí, O sea, sí. quieren una cosa única, con un molde, y quieren hacer las cosas como ellos quieren, definitivamente, y que el resto no tienen ni voz ni voto, ¿viste? Bueno, qué sé yo. Sí. Bueno, Camilo, vamos cerrando. En verdad que nos fuimos también de tiempo, pero en verdad era porque no nos veíamos hace mucho. Así que entiendan que nosotros estamos en la radio y hacemos lo que queremos. Es un medio comunitario, así que rompemos, somos flexibles en mucha cuestión. Sí. Estaba mirando el reloj y digo, Especialmente en los horarios, ¿viste? Por eso. Pero bueno, yo te quería preguntar, que quedó pendiente la pregunta que hicimos antes de la pausa, ¿eh? Sí. ¿Por qué pensás que esta reciente y de repente andanada de directores chicanos y latinoamericanos gana el cine de Hollywood y de una manera completamente insuperable? Hoy por hoy, desde los últimos 3 años, al menos 2 ganadores de Oscar fueron latinoamericanos. bueno, mira, Oliver Stone, un director de cine que yo admiro mucho, siempre dice: lo primero que tiene que tener un director de cine es un punto de vista. ¿Qué es el punto de vista? Es la manera en que vos vas a contar una historia. La historia puede ser, qué sé yo, Hamlet, o puede ser Andresito, o puede ser Isidro Velázquez, o puede ser Juan Moreira, o la que vos quieras. Pero el punto de vista, la manera que vos vas a narrar la historia, el lenguaje con que lo vas a contar, Es la que construye. esa construcción es individual, y tiene que ver con tu cultura, con tu tradición, con un montón de subjetividades que son las que nos van moldeando a todos. Yo tengo la impresión de que los directores norteamericanos de Hollywood se han entrado a repetir un poco, han hecho como una cosa de un lenguaje que se reitera película tras película y no hay novedad en eso. Entonces, Los superhéroes. qué sé yo, sí, superhéroes, Rápido y Furioso. Y los directores han logrado como un estándar, bueno, muy bueno, por supuesto. Estamos hablando de, para mí, como industria y como lenguaje yo admiro profundamente el cine de Hollywood. Yo creo que lo único que les admiro a los norteamericanos es el cine, para ser honestos. Pero los tipos se repitieron a tal punto de que quizás necesitaban oxígeno nuevo y un nuevo punto de vista. Esa mirada que aporta un director que viene de otra latitud del mundo. Caso Iñárritu de México, por ejemplo. Que viene del patio trasero.
Que viene el patio trasero de ese lugar al cual le quieren poner un muro, ¿viste? Porque ya le han puesto un muro. Sí. Ya se lo han puesto, ahora quieren terminar el muro. Y tengo entendido que acá también han querido llevar directores argentinos, por ejemplo, el de los simuladores, Damián Cifrón, que lo han tentado hasta hace poco tiempo. Yo creo que en breve va a estar trabajando allá también. Buscan una mirada que les dé algo diferente. Sí. Digamos. Hasta los mismos actores, porque en su momento también hubo una gran discusión ahí con Darín que lo querían contratar para hacer un personaje de un jefe narco. Y que dijo, no, déjate hinchar la pelota. Claro. Sí, Dame no algo me llamen mejor. para hacer esta boludez y te lo puede hacer cualquiera. Claro. En esa vez jugó bien Darín. Sí. Porque él dijo, claro, ¿por qué un jefe narco tiene que ser sudamericano? Sí. Sí. Sí, él también tiene lo suyo. Sí. No se hagan los tontos, digamos. Sí. Pero me parece que es esto de un nuevo punto de vista que les da un poco de luz en algo que se torna repetitivo y efectivamente les va muy bien. Así que bienvenido sea. Yo creo que no hay que cerrar puertas ni de uno ni de otro lado. El cine es un lenguaje universal. Y sí. Ahora, bueno, queda en manos de Trump también. Claro. ¿Qué va a pasar con Trump en Hollywood? Porque Claro. así como viene Bueno, con tiene la... mucha resistencia Sí, en Hollywood. Tiene mucha resistencia porque lógicamente los artistas no están a favor del lenguaje racista que tiene. Convengamos que en Estados Unidos, más allá de que Trump parece un poco más peligroso que el resto, son todos bravos, digamos. Sí. Obama era más silencioso, pero sus buenas bombazos tiró en Medio Oriente. Y bueno, veremos qué pasa con él. Este por lo menos amenaza más. No hay norteamericano bueno. A excepción de. En el gobierno seguro que no. A excepción de Stevenson, los escritores, ¿me entendés? Solamente. No, sí. Y también que el Tiene cine... una cultura extraordinaria, Sí, los tipos. sí. Fuera de joda, Sí. digo, Una gran punta. Chonky. Claro, pero tienen sectores culturales realmente muy buena gente. Chonky, por ejemplo. Y hay muchos más. No, y del mismo cine independiente también, que es muy El cine perseguido. independiente Es es muy perseguido, perseguido también en Estados Unidos. Obviamente. Y sin embargo, a nivel gobierno siempre llegan estos personajes que son peligrosos. Sí. Son muy peligrosos. Sí. Son los que se prestan a lo que es toda esa industria militar que tiene el complejo militar Sí, americano y termina siendo el que pesa. Sí, sí, sí.